En realidad lo que quería era compartir 3 ideas fuerza para después poder debatir, conversar, ¿no? Sobre todo en línea con lo que venía planteando Javier y en la apertura, los desafíos que tenemos en lo que es la articulación entre el Estado y el sector privado, hablando específicamente de atención primaria. ¿Hay alguna chance de poder preparar la presentación con el PowerPoint? Mientras voy, muchas gracias. Entonces, lo que comentaba, sobre todo para que después que se llama Astana. Lo que quería compartir con ustedes son, como les decía, 3 ideas fuerza que tienen que ver con la declaración. Una es un neologismo, un concepto que se llama glocalización, que probablemente hayan escuchado, y si no, bueno, es un momento para hablar de ello. El otro tiene que ver con la territorialidad de todos estos desafíos y, por último, algo que seguramente se va a repetir durante todo el día, que es la integración. Básicamente es el objeto, o por lo pronto el objetivo, dependiendo de dónde se mire y para qué, que los ha traído a compartir este día, porque es básicamente la agenda que interpreté con el programa que me enviaron. Cada vez que existe una declaración, como la de Astana y en su momento fue Alma Ata, ¿sí?, lo que se busca, en términos sobre todo del sistema de Naciones Unidas, es poner en relevancia, en evidencia, una agenda. Esa agenda, en general, es una agenda global, pero perfectamente podría ser una agenda nacional y también tener una declaración. Es decir, que el simbolismo que traen estas palabras de agenda y declaración es importante reconocerlo y también es importante diferenciarlo. Porque cuando hablamos de agenda, detrás de esa agenda necesariamente tenemos que identificar las metas y cómo vamos a alcanzar esas metas, es decir, el plan que vamos a seguir. La agenda surge de problemas que se identifican como prioritarios. Para que un problema sea prioritario, desde el punto de vista epidemiológico, tiene que responder a por lo menos 3 atributos, que es la magnitud, que de alguna manera puede o no estar vinculado con la gravedad del problema, y sobre todo la posibilidad de cambiar esa situación cuando intervengo. Es decir, que no todo problema es una prioridad, y para ser una prioridad debo cumplir desde el punto de vista epidemiológico con estos 3 atributos que hacen referencia, como decía, a la magnitud, a la gravedad y a la posibilidad de revertir esa situación. Entonces, la agenda se construye a partir de la identificación de esos problemas que además deben ser prioritarios. En el caso de la agenda de los ODS, por ejemplo, es una continuación, una continuidad de la agenda de objetivos del milenio, que se formuló en el año 2000 para establecer metas al 2015 sobre la base de un diagnóstico realizado en 1990, en donde se identificaron problemas prioritarios por la magnitud, la gravedad y la posibilidad de revertirlo, por ejemplo, la mortalidad infantil y materna, que debía ser reducida en un 75%, de acuerdo a los datos del 90, en un punto trazado en el 2000 para que en el 2015 eso se cumpliera. Esa agenda, ¿sí?, global de los objetivos del milenio fue luego mantenida en algunas de estas metas por la Agenda de Desarrollo Sostenible. La particularidad que tiene Astana es que de esa agenda, ¿sí?, toma la estrategia de atención primaria y, como lo mostró recién Javier, se declara. ¿Desde dónde? Desde los distintos actores que conforman el sistema, están interesados, entienden la importancia, es decir, consideran prioritario lo que se está planteando en esa declaración. Y eso es la declaración de Astana. Entonces, es muy importante diferenciar una declaración de una agenda. Pero en cualquier caso, ¿sí?, lo que nosotros vamos a necesitar son acciones.
Es decir, que no sirve declarar, ni sirve tener una agenda si no actuamos, si no intervenimos, que es lo que va a revertir la situación de ese problema que hemos identificado como prioritario. Entonces, todo lo discursivo que puede tener una declaración, que obviamente es importante, y sobre todo, como digo, desde donde se construye, que son estos sistemas de Naciones Unidas, que parten de la Declaración de los Derechos Humanos, y así podríamos hablar de un montón de otros instrumentos. Estas acciones, y acá viene el concepto de globalización, es la composición de una agenda global y una acción local. Eso es globalización. Entonces yo, cada vez que pienso en estas agendas globales, tengo que pensar en la acción local que representa llevar adelante esa agenda global. Ese concepto me va a ayudar entonces a entender la importancia de la territorialidad, que como ya lo planteó Javier, en nuestro país presenta, bueno, también lo dijo Luis, presenta grandes desafíos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por la conformación de nuestro sistema, por nuestra Constitución, por un montón de cuestiones que hacen que, depende de dónde yo esté queriendo llevar adelante esa agenda, son los desafíos, las barreras, los facilitadores, las posibilidades en última instancia, esto es la posibilidad de revertir la situación que voy a tener. Entonces, es muy importante, cuando hablamos de la Declaración de Astana, tener en cuenta que eso debe expresarse en un territorio determinado, que como ustedes ven aquí, a fines de la conceptualización, habla en un estado, ¿cierto?, de un campo de acción. Si yo miro la Argentina, ¿sí?, en la Argentina, también ya lo mostró Javier, tengo un montón de establecimientos en sí mismo, ¿sí?, desde el punto de vista de territorialidad, un establecimiento, obvio, no es un territorio, pero un establecimiento necesariamente está en un territorio. Y de acuerdo a esta fuente, hay algunas diferencias, pero no muchas. Nosotros tenemos, además de las 24 provincias, 528, 29 subdivisiones del segundo orden en el territorio nacional que corresponden, ¿sí?, a departamentos, partidos o comunas de acuerdo a la clasificación. Esto nos da cuenta de que tenemos 378 departamentos, 135 partidos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, y 15 comunas. Entonces, la declaración de Astana, ¿sí?, va a tener la misma significancia en una comuna que en un partido, que en un departamento, que en una provincia, que en otra. Bueno, desde el punto de vista de quienes formularon esta declaración, no debería haber diferencias. Y ahí viene la universalidad de lo que se propone, porque de nuevo esto surge del concepto de derechos humanos. Entonces, no debería haber diferencias entre dónde voy a implementar las acciones cuando sigo una declaración que responde a una agenda global. Ahora bien, si damos a un ejemplo, solo un ejemplo de los que conozco, no solo por haber estado en la provincia de Buenos Aires, sino también por trabajar desde la Academia Nacional de Medicina hace 6 años en el partido de Chacabuco y en particular en la localidad de Rawson. Fíjense lo que pasa en la localidad de Rawson. Es un territorio que tiene una población de 2.000 habitantes, que supo tener 6.000, pero que a partir del cierre de la estación migró la población y quedó con 2.000 habitantes. Esos 2.000 habitantes, en un gran porcentaje, población con más de 60 años, que tiene un 70% de cobertura de obra social, o sea, la distribución casi diría que es similar al esquema nacional, un 5 o 6% privado y un 25% específicamente público, solo público. Tiene un hospital, ¿sí?, que tiene 31 camas, que sirve para una internación simple, no tiene consultorios externos, no hay ningún centro de atención primaria en todo Rawson, y hay 2 médicos, ¿sí?, de cabecera, que son a su vez los funcionarios del Estado municipal. Estoy hablando de la secretaria de Salud y estoy hablando de un director que atienden como privado en Rawson. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces tengo
2 personas que hacen atención primaria, que a su vez pertenecen al sector público como funcionario, pero que cobran las consultas de los pacientes que ven, digamos, con médico de atención primaria con población a cargo. El hospital no hace análisis de carácter ambulatorio y no estas personas, ¿sí?, que pertenecen al sector público en términos de cobertura, no tienen dónde hacerse análisis de sangre. Entonces, cuando necesitan una glucemia y un dosaje de colesterol, lo suben a una combi, que por cierto no les dije, para no dar tanto detalle, como la ruta que hay que hacer está complicada, ¿sí?, tardan más o menos como si vinieran a Buenos Aires para hacerse una glucemia y un colesterol. La pregunta es, que yo me haría si estuviera en el lugar de ustedes, ¿en Rawson no hay ningún privado que pueda resolver esto, que digo, la gente tenga que viajar? ¿Cuál sería la solución? Eso lo dejo para el final. Entonces, cada vez que pasa algo de esta naturaleza, el sistema refleja todo lo que dijo Javier, su ineficiencia, su falta de articulación. Y es solo un ejemplo que podría darles de lo que pasa probablemente en Salta cuando uno mira más allá de Tartagal, de Orán o en Jujuy, ¿no? Entonces, hay una necesidad muy grande y hasta diría urgente de espacios como este y de una mejor y mayor articulación, que seguramente lo vamos a decir hasta el cansancio, pero que requiere de acciones concretas, porque si no también es como frustrante tener esta sensación, ¿verdad?, de estar todo el tiempo diciendo lo mismo, que es un poco lo que me pasó cuando recibí la invitación. ¿Qué puedo decir de nuevo que no se haya dicho? Bueno, espero que para algunos el concepto de localización sea nuevo, que el ejemplo de Chacabuco en términos de territorialidad concreto llame la atención, porque es algo que pasa hoy, y que nos vayamos todos con la sensación de que de una vez, si esto no se integra, no va a resultar como en Astana se pretende, como en la agenda de los ODS o de la cobertura universal. Y para ir terminando, yo elegí algunas palabras sueltas, clave, que dan cuenta de cuestiones que podrían ser acciones concretas que podríamos empezar a implementar. 2, tomadas tal cual, porque son conceptos nuevos, que son esto de task shifting y task sharing, nuevos para nosotros, porque no lo tenemos, no porque sea nuevo el concepto, sino que es algo que nosotros no tenemos incorporado, en tanto hablar de delegar y compartir tareas. Es importante comenzar a ver que los equipos de salud deberían ampliarse y que tareas que hoy hacen enfermeras especializadas podrían hacer agentes comunitarios o personas formadas como cuidadores, con una especificidad que puede ser cuidadores para enfermedades crónicas, no para enfermedades de la naturaleza de salud mental, que son las más frecuentes. En cualquier caso, empezar a ampliar nuestras cabezas primero y luego, digamos, la perspectiva en relación a esta cuestión de los equipos de salud o para la salud. La otra cuestión tiene que ver con pensar en líneas de cuidado. Y el ejemplo de Chacabuco creo que es clave, porque no hay línea de cuidado. Y cuando se intenta, como se planteó acá, por ejemplo, a través de la historia clínica, lamento que no esté Luis, pero yo me pregunto, a un ritmo de 6 provincias en 2 años, ¿cuándo llegamos a Chacabuco? Ni quiero pensar cuándo llegamos a Rawson. Probablemente, si se hace lo que planteaba Javier, que es una fuerte inversión y ponemos eso en prioridad, ¿por qué no? Yo también me considero una optimista en ese sentido. El concepto de redes es más familiar y esto sobre todo se ha trabajado en el ámbito hospitalario, desde las clasificaciones de la naturaleza de primero, segundo y tercer nivel o de alta complejidad de algunos hospitales, está más conocida. Y el último concepto, que también lo quería traer para el debate, tiene que ver con este concepto de point of care testing, ¿no?, que es son esos puntos para ese diagnóstico, que está vinculado sobre todo a los análisis bioquímicos, pero que también se pueden utilizar en otras,
y que resolvería esta problemática y que apunta a la cuestión tecnológica, que es la gran otra fuerte inversión que necesita nuestro país. En concreto, para cerrar, dejar esta imagen, una cosa es pensar en Argentina, donde tenemos 44 millones de habitantes, otra es pensar en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos 16 millones de habitantes, otro Chacabuco, donde tenemos 35.000, y otra muy diferente es Rawson. La territorialidad para esta localización de estas agendas que trae la Declaración de Astana y que trae la agenda de ODS y de cobertura universal, nos ponen grandes desafíos, ¿sí?, en donde la palabra clave y final es la integración de servicios con independencia del sector, subsector que financia. Muchas gracias.